Qué hermoso es poder disfrutar juntos de todo lo que el Señor está produciendo. Amén. Qué hermoso. Disfrutamos mucho del Señor en estos días, en las horas, cada instante. No deja de ser una construcción. Es extraordinario. Todo es una construcción. Y bueno, entonces queremos seguir construyendo. Ay, ¿fui yo? Perdón. Digo, capaz que estaba haciendo eco dentro mío nomás porque quiero seguir un poquito con la construcción. Sí, no voy a hacer el protocolo del saludo porque obviamente ya saludamos, pero bueno, sí quería saludar a todos los que están del otro lado, ¿sí? Así que quiero que juntos podamos ver un asunto que no es menor, pero la verdad que nos ha tocado muy de cerca. Digo de cerca porque obviamente es el Señor que va construyendo todo este pensamiento, ¿no? O sea, está trabajando en nosotros primeramente, como hablábamos hoy con algunas hermanas. No sé si habrá un poquito de agua, si puede ser, si no es mucha molestia. Y obviamente mirábamos juntos y poníamos atención a lo que el Señor estaba hablándonos. Y celebramos eso, ¿no? De decir qué lindo privilegio que tenemos de poder ser expuestos a esta verdad que nos hace tanto bien y nos ajusta al calendario del cielo. Así que quiero continuar y quiero hablar un poquito de costumbre versus amor. Así que, ¿qué tendrá que ver con lo que hablamos en la primera exposición? Pero ya usted va a poder hilvanar el pensamiento junto con nosotros y va a poder verlo, ¿sí? Como así lo pudimos ver nosotros, como le decía antes, los primeros que somos de alguna manera atalayados por el Señor somos nosotros, somos expuestos a la verdad nos ordena y eso obviamente nos hace entrar en un reposo, ¿sí? La verdad te hace entrar en un reposo, la verdad consuela y te lleva a un reposo extraordinario. Ahí está. Qué bueno, gracias Álvaro. Bien, busque por favor 2 Corintios, capítulo 4, del verso 17 al 18. Quiero comenzar diciendo y afirmando que el mayor tesoro para un hijo de Dios es la palabra de verdad. Diga conmigo, el mayor tesoro para nosotros es la palabra de verdad que va siendo revelada por su Espíritu. Vamos, acompáñenme. La palabra es nuestro mayor tesoro, ¿sí? Obviamente, esta palabra que es revelada por su Espíritu nos permite ver mejor al Señor. Y obviamente nos da esa seguridad para pararnos frente a cualquier adversidad. Podemos tener tribulaciones de cualquier tipo, pero sabiendo que en nuestra debilidad su poder se manifiesta, ¿verdad? Cada proceso que es habilitado por Dios nos deja un panorama maravilloso de Cristo. Y obviamente de nuestra casa eterna, ¿sí? Podemos ver más claro si la tribulación es una excelente oportunidad para ver al Señor. Es decir, qué bueno es poder ser un escenario donde el Señor pueda proceder y nosotros aprender viéndolo, ¿sí? Estamos hablando de ser educados y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero quiero afirmarnos y quiero que juntos veamos este pensamiento. ¿Encontró 2 Corintios 4:17? Yo voy a leer la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. O sea que lo que decimos es esto: cada momento de debilidad nos permite ver lo que dura para siempre, o sea, el patrón correcto en el cual nosotros nos vamos a afirmar y luego proceder debidamente. O sea que la debilidad nos deja ver mejor al Señor y nos afirma en nuestra casa, o sea, en los patrones de conducta de un celestial, de un hijo, ¿sí? Que es conforme al Hijo.
siendo de la manera de lo que Cristo espera, siendo de la manera que Cristo espera, nos volvemos confiables, ¿sí? Siendo de la manera que Cristo espera, nos volvemos confiables para colaborar con lo que ha sido encomendado, ¿sí? El propósito eterno, sea en la administración de todo recurso, tanto sea espiritual como temporal. Diga conmigo, siendo de la manera que Cristo espera, ¿sí? Por eso estamos siendo educados, por eso estamos siendo enseñados, por eso el Señor sale al encuentro para afirmarnos en su proceder. Amén. Todas las cosas que nosotros administramos, sean espirituales o temporales, porque lo temporal también toma forma espiritual cuando es un medio de manifestación de su realidad, elementos que colaboran a la construcción, ¿sí? A la construcción de su iglesia, ¿sí? Que obviamente son esas piedras vivas, ¿sí? Que son reconciliadas, que son instaladas, o sea, colocadas en un lugar y empiezan a crecer por causa de estar en la casa, por ser parte de la edificación. Y obviamente luego colaboran y se suman a la edificación y al avance también de su iglesia, ¿sí? Porque cada vez que una persona es improntada por su espíritu, obviamente y evidentemente lo que vemos es a Cristo en ellos y en su proceder, entonces la construcción continúa, o sea, puede alcanzar otra persona, esa persona es edificada, por eso decimos que cuando una persona puede ver al Señor, lo puede modelar y colabora al avance del propósito eterno. Seremos todo lo que Él espera que pase si obviamente entendemos este principio. Siendo de Cristo, estando bajo su dominio, procediendo como Él espera, vamos a poder colaborar y sumar al avance de su iglesia. Pero permítame en esta hermosa ya tarde-noche poder leer y ser fiel un poco a lo que el Señor nos estuvo hablando en la intimidad. Cuando empecemos a leer, o sea, un poco la Escritura y empezamos a trabajar sobre esta verdad, en un momento viene esta palabra, ¿no? Costumbre versus amor, y yo no entendía muy bien lo que el Señor estaba tratando de decirme. Y lo que el Señor me marcaba fuertemente en mi espíritu, que muchas veces me había acostumbrado a ir a la congregación, a estar en la congregación, pero muchas veces el amor del Señor no se evidenciaba de manera natural en mi vida. O sea, mi proceder no era de la manera que el Señor esperaba. O sea, que lo que estaba haciendo era una costumbre. Iba a la congregación, congregaba, estaba con los hermanos, cumplía con el protocolo, ¿verdad? Pero cuando procedía, identificaba que el amor del Señor no estaba. Entonces, eso me alertó, y por eso digo que los primeros que somos confrontados somos nosotros, o mejor dicho, atalayados en amor, para que no suene tan duro. Pero es así, el Señor sale a tu encuentro, el Señor te empieza a ordenar un poco y te empieza a mostrar las cosas que de alguna u otra manera te acostumbraste a hacerlas, porque es parte de lo que te acostumbraste, es la vida de iglesia, ¿sí? Y empezaste a ver que los patrones de conductas que tenían no estaban cargados con el mismo amor, como oraba la apóstol Tere. Realmente, digo yo, qué extraordinario es proceder desde ese amor, desde el amor del Señor, y eso es lo que el Señor me hacía ver. Realmente la oración, o sea, me afirmaba en el Espíritu para poder hablar esta palabra, porque por mucho tiempo procedí, pero no desde ese amor genuino, sincero, siendo de la manera que Cristo espera. Si yo estoy bajo su dominio, si yo entendí que soy de Cristo, que Él compró mi vida, sí, que Él fue el que pagó un alto precio por mí, yo ahora soy pertenencia de Él, por lo tanto procedo como Él espera, sí, porque soy su pertenencia. Pero el amor no iba de acuerdo, sí la costumbre. Sí, ya lo vamos a ver un poco más profundo, pero sí, la costumbre iba perfecto, pero en el interior, o sea, no era lo mismo. O sea, porque muchas veces yo me preguntaba por qué algunas cosas no las veía yo en mis hijas. Claro, porque
Sí, la letra estaba todo perfecto, pero dentro todavía estaba todo igual. O sea, era algo que decía de la boca para afuera, pero internamente todavía no estaba firmado ese amor. Por eso el Señor sale al encuentro y nos confronta, nos acorrala y nos empieza a hablar esta palabra, nos empieza a hablar esta verdad, nos empieza a quitar velos, nos empieza a permitir ver. O sea, los patrones de conducta que ves en tus hijas son los resultados de lo que todavía no es real en tu interior. O sea, ese amor procede desde Él. O sea, cuando el sustituto está en nosotros, ¿sí? Y Él procede en nosotros, el amor es genuino, es real, es verdadero. Entonces produce lo que Él espera. Por eso estar en su voluntad es estar en todo lo que Él espera que pase. Entonces ahí sí nos volvemos fieles representantes de este reino extraordinario al que pertenecemos cada uno de los que estamos aquí. Por eso escribíamos esto: seremos todo lo que Él espera que pase, fieles representantes de su reino, los cuales sabemos que todo nos conduce a una mayor expresión de su gloria, pase lo que pase, tenga o no tenga. ¿Sí? No cambia nada, o sea, tenga o no tenga, pase lo que pase, yo voy a hacer una expresión de esta realidad que vivo internamente. O sea, lo que pase temporalmente no debe de afectar lo que yo vivo internamente. O sea, lo temporal no puede afectar nuestra forma de proceder. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me está siguiendo un poquito o lo perdí? ¿Sí? Puede ser que lo pueda haber perdido, pero quiero que vayamos construyendo. Fíjese lo que significa representativa. Que representa con justos títulos. Representativa. Que representa con justos títulos. Y otra de las cosas que el Señor nos marcaba, que cuando somos fieles representantes de su reino, empezamos a ver un progreso. Entonces, cuando somos fieles con lo que el Señor espera, el progreso es inminente. Y buscaba esa palabra así, progreso o ser progresivo, y es que aumenta gradualmente, o sea, sin que nadie haga nada, o sea, solo aumenta porque su gracia va aumentando en nosotros, entonces la administración también lo hace. Pero hay algo que el Señor nos marca, y esto es lo que quiero que empecemos a meditar. Nuestras metas definen hacia dónde vamos y quién es el que nos dirige. Fuera de su voluntad no hay representatividad ni progreso. Diga conmigo, nuestras metas definen hacia dónde vamos y quién es el que nos dirige. Si soy de Cristo, se va a notar. Si soy de Cristo, voy a hacer todo lo que Él espera. Fíjese lo que dice Isaías 55:11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Después de haber investigado un poquito esta narración, si estaba en presente, porque también nos colabora futuro, pude ver que las palabras están en pretérito perfecto, simple. Y es muy sorprendente ver esto escrito desde esta mirada comprensiva del tiempo. El pretérito perfecto es un tiempo absoluto. Es un tiempo que anuncia una acción que se considera terminada. Escuche esto, terminada de modo global. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. El pretérito perfecto es un tiempo absoluto, porque la acción enunciada se considera terminada o de modo global. Es una narración terminada que lo afecta a todo. Mire otra traducción, busqué 3 traducciones para afirmarme y obviamente busqué si en las 3 estaba de la misma manera con pretérito perfecto simple.
Fíjese otra traducción, la Reina Valera 1917 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, mas hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe o para que la envíe. No sé si tenés esa traducción, no, bueno, no importa. Y la Reina Valera contemporánea dice así: así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Siempre en pretérito perfecto simple. Aprendimos y comprendimos que la verdad y todo lo que es suyo tiene una marca registrada. Cada palabra expresada por Dios contiene su voluntad en tiempo y formas. En otras palabras, contienen el deseo del envío. Es un anuncio global que hace que progresemos y avancemos como su iglesia, su nación celestial. Por lo tanto, todo lo que no contenga esta marca, obviamente está destinado a fracasar. El paso del tiempo lo va a delatar, porque no es lo que Él espera. Si no es lo que Él ordenó, no va a tener éxito, no va a progresar, no va a prosperar. Fuera de su voluntad no habrá ningún tipo de avances. No hay vida. 3 narraciones cargadas de la autoridad del Señor, que no solo resuelve el pasado que muchas veces no dejamos atrás, sino que nos actualiza al presente continuo de su voz, siendo esa la manera que su reino se haga visible aquí en la tierra. Muchos hemos pasado o estamos pasando por frustraciones por no vivir el ahora de la palabra. Él dijo y fue hecho. Esto es un presente continuo para los que creen. El presente continuo es una expresión que se usa en varios casos, pero su uso más común es para describir algo que está sucediendo en el momento exacto del discurso. O sea, que lo que hablábamos en el principio, cuando comenzamos este relato, lo podemos afirmar ahora. O sea, que lo que el Señor está hablándonos es para que pase ahora. Lo que el Señor está diciendo, lo está diciendo para que avance en el hoy que estamos nosotros. Dios nos está actualizando en su ahora, en lo que hoy está pasando. Dios nos está describiendo un panorama en el cual nosotros nos tenemos que involucrar. Es por eso que esperamos estar en el hacer de Dios, en lo que Él espera que pase. Nosotros somos su iglesia, somos su pertenencia. Y en ello tenemos que trabajar, en ajustarnos a lo que Él espera que pase. La palabra tiene un objetivo, como hemos escuchado al apóstol Gustavo, tiene una expectativa. Y en esa expectativa nosotros tenemos que empezar a crecer. Necesitamos crecer en la expectativa de Dios, en lo que Él espera que pase ahora. Hay un relato que se está dando a nivel global y hay muchas personas como nosotros en este lugar que están siendo expuestas a ese relato. El tema es cómo nosotros recibimos el relato que el Señor está diciendo. ¿De qué manera nosotros miramos la palabra? Si la vemos de manera histórica o la vemos de manera gubernamental. La palabra tiene un objetivo. La palabra fue enviada para una cosa y va a progresar en lo que el Señor espera que pase. Por eso hablábamos que lo mejor que nos puede pasar es que Cristo conduzca, porque el relato del Padre lo tiene bien en claro. Yo vengo a dar testimonio de la verdad que vi. A los que creen, la van a vivir conmigo. A los que creen el relato, a los que creen que lo que está diciendo Dios ahora es lo que está pasando. Mucho tiempo hemos perdido esperando que pasen cosas, siendo que Dios nos está diciendo que esto está pasando ahora.
Ahora es cuando vivimos reposo. Ahora es cuando la paz es una realidad. Ahora es cuando. Pero nosotros seguimos en la costumbre, esperando que algo pase. Y esto está pasando ahora, en este presente continuo. Cuando Dios habla, Dios hace. Dios dijo y fue hecho. Dios dice y debe ser un hecho para nosotros. Pero muchas veces la razón o el razonar nos genera un retraso, o sea, porque todo lo llevamos a la razón y subestimamos la dirección que tenemos por medio del Espíritu Santo. Subestimamos lo que el Señor está hablando. Entonces después nos preguntamos por qué no pasó nada, porque no creímos que lo que Dios estaba diciendo es para que pase ahora en mi vida. La palabra del Señor vino a destrabarnos. ¿Vio cuando se le mete un palo en la rueda y usted no sabe por qué no avanza hasta que se da cuenta, quita el palo y ¿qué pasa? Usted empieza a avanzar. Lo que el Señor hace a través de su palabra nos está destrabando la vida de las cosas que tratamos de resolver a través de la razón, de las cosas que nos acostumbramos a hacer. No, pero hacer las cosas así, mira, esto se resuelve así. No, el camino por el que nosotros nos está llevando el Señor es un camino nuevo y desconocido para nuestra alma, pero cuando nosotros lo podemos ver a Él resolver, somos ese excelente escenario para que el Señor proceda, aprendemos a Cristo, viendo de la manera que el Señor opera frente a situaciones X. Y así podemos salir de la costumbre. No sé si puedo todavía, no sé si lo alcanzan a ver, pero uno lo vio, ¿no es cierto? Lo trabajó y de verdad espero que ustedes me ayuden para que yo pueda ser también exacto y si tengo que volver un poquito para atrás no hay problema. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado a la iglesia y nos hemos acostumbrado a vivir mal, con la vida trabada, sin ver avances de ningún tipo. Y nos encontramos con problemas financieros, con problemas en la familia de todo tipo, con problemas en el trabajo, con un montón de problemas que se resuelven rápido cuando Cristo lo gobierna a todos nosotros. Pero una y otra vez venimos y vemos que la vida sigue igual. Porque nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra, a exponernos a la palabra, pero a hacer caso omiso de la palabra. Sí, está buenísimo lo que se dice, pero yo voy a seguir mi vida como a mí me parece. Lo que decíamos en el principio cuando comenzábamos. Entonces vemos que la verdad no avanza en nosotros, pero no avanza porque la verdad no funcione, sino que no avanza porque nosotros no creemos, nos damos lugar a dudar. La razón echa mano de conjetura y de un montón de cosas y obviamente descree de lo que el Señor está diciendo, del relato de Dios, y obviamente nosotros entramos en un retraso. Pero no porque la palabra no funcione, sino porque nosotros no estamos creyendo en lo que el Señor está diciendo aquí y ahora. Si nosotros creemos aquí y ahora, esto pasa. Si yo creo lo que Dios dijo en el momento que el Señor lo dice, y así mi realidad sea completamente contraria, yo dejo que esa palabra penetre en mi vida, se haga carne y después simplemente sea una realidad. Simplemente construye en nosotros, por medio del Señor, algo que después se hace tangible, se hace palpable. Todos estos días estamos escuchando un relato. De una u otra manera, el Señor nos está afirmando en la identidad de hijos de Dios, hablándonos de los ambientes, hablando del ecosistema, hablando del lugar en el que nosotros fuimos colocados por causa del Señor. Y nosotros todavía estamos con los pensamientos bastante elevados. ¿Será que esto puede pasar? ¿Será que esto realmente pasa? Porque yo la verdad que hace muchos años que vengo a la congregación, costumbre. Hace muchos años que vengo y todavía no puedo ver nada de todo esto. Todavía esto no está pasando. Créame que
No ha sido fácil. Pero créame también que sí es fácil. Porque si usted cree al relato de lo que Dios está diciendo ahora, usted es parte de la realidad que está pasando globalmente. Usted será parte de la iglesia gloriosa. Y se va a encontrar con otros hermanos viviendo su misma realidad. ¿Cómo la alcanzaste? Creyendo. Creamos juntos que esto está pasando aquí ahora. Diga conmigo, si no creo, es imposible ser. Si no creo, es imposible ser. Cuando comienza la creación en el principio, está en presente continuo. Dios dice y es hecho. Lo que vemos en Génesis, ¿recuerda? Busque por favor Génesis, vamos a tocar algunos versículos para que podamos afirmar este presente continuo. Y eso que pasó en Génesis sigue pasando ahora. Pero tenemos que considerar algo que hoy pasa en su Hijo. Hoy pasa en su Hijo. Dios dijo y fue hecho. Pasa en su Hijo. Todo lo que está en su Hijo está en presente continuo. Nos debe pasar lo que se dice en el mismo momento. Hoy se dijo, hoy lo creo, hoy lo vivo. Aunque se tardare un poco de tiempo, esperemos. Porque si usted lo cree, simplemente el resultado será ver lo que creyó. Pero cuando queda en el marco de la sospecha, lo que pasa es que vamos a esperar algo, pero que yo no estoy creyendo. O sea que el Señor me tiró una señal, pero yo voy a hacer lo que quiero en la ruta que yo estoy transitando. Por lo tanto, no esperemos que luego pase algo, porque yo no hice caso a lo que el Señor me estaba diciendo. Porque estoy en otra ruta. Estoy en otra. Y eso genera retraso. Eso genera que parezca que andamos perdidos. Pero el Señor nos está ajustando. ¿Me permite tomar un ejemplo? Yo no quiero devaluar la autoridad del Señor con este ejemplo. Pero no sé cuántos de ustedes en algún momento tuvieron alguna enfermedad que ha sido media grave y fueron al médico. Y cuando el médico los vio, los revisó, encontró un problema bastante complejo. Que obviamente que si usted no hacía caso, lo que le iba a pasar a usted o a mí es que usted se iba a morir. Yo le pregunto, ¿qué hace usted frente a esa palabra en presente continuo que le están diciendo? No, yo voy a seguir con mi vida como yo quiero, pero te vas a morir. Ninguno de nosotros hacemos lo contrario, simplemente nos ajustamos a lo que el médico nos dice y obedecemos. Ahora, ¿por qué nos damos licencias frente a la autoridad que se le ha dado al Hijo? Si el Hijo dice es por acá, ¿por qué nosotros todavía queremos ir por el otro lado? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que quiero que veamos juntos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? ¿Qué es lo que está pasando dentro? Hay una batalla, sí, pero no nos olvidemos que aquel que está en nosotros ya ha vencido al mundo. Tenemos que ser sabios, ir a Él, dejar que Él nos conduzca, porque en Él vamos a salir. En Él vamos a poder vivir una realidad gloriosa y esperamos que otros también, a través de la realidad que alcanzamos, también puedan vivir.
Pero si no vemos la palabra de la manera que la tenemos que ver, si no la vemos de la manera que sale de la boca de Dios, nos vamos a perder de este tiempo extraordinario que el Señor nos está permitiendo vivir juntos. Nos está habilitando un ecosistema extraordinario para que respiremos paz, vivamos paz y expresemos paz. Ninguno de nosotros, si sabiendo el diagnóstico que anuncia muerte, va a hacer lo contrario de lo que el médico le diga. ¿Amén? Si la palabra que estamos recibiendo tiene una mirada correcta desde nosotros, si la miramos de manera gubernamental, viviremos el Dios dijo y fue hecho. Lo que Dios dice será una realidad. Cristo me dice por acá y por acá voy a ir, por acá voy a vivir. Él nos va a conducir a esa vida. Mire lo que dice Génesis 1:3. Dios dijo que haya luz. ¿Y qué pasó? Génesis 1:6 dice, entonces Dios dijo que haya un firmamento que separe las aguas en dos partes. ¿Y qué pasó? Eso fue hecho. Génesis 1:9 dice, Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Génesis 1:11 dice, entonces Dios dijo que la tierra se cubra de vegetación, toda clase de plantas que den semilla y árboles que den frutos con semilla. Y así sucedió. Dios dijo y fue hecho. Cuando Él envió la palabra, ¿quién es la palabra? Cristo. La envió con un determinado fin, para hacer su voluntad. Cada vez que la palabra se expone delante de nosotros, tiene en sí misma la voluntad del Señor. Ese Dios dijo y será hecho. O sea que todo lo que el Señor le dijo a Cristo, eso mismo será hecho. No va a pasar otra cosa. Va a pasar todo lo que el Padre dijo que pasara. Y en eso estamos trabajando y en eso en estos días queremos afirmarnos. Tomamos el tiempo para hacer esta evaluación con mucho cuidado y observar juntos cómo lo que reconoce la autoridad de su voz solo produce lo que le oye decir. Vuelvo a repetir esto. Cuando hicimos esta evaluación, la hicimos con mucho cuidado, créame. Y observamos entre los hermanos que trabajamos que todo aquel que reconoce la autoridad de la voz del Señor produce absolutamente todo aquello que le oye decir. Lo que Él dijo es una realidad y pasa. Y lo vimos en nuestro andar, o sea, lo que estamos hablándoles es lo que hemos visto del Señor decirnos como congregación. O sea, el Señor nos habló y entendíamos que esto era de carácter global, o sea, que esto pasa en todos lados, no es solamente con nosotros, no hay privilegios con la casa de Mendoza, no, en todos lados pasa. Todo aquel que cree en lo que el Señor dice y ve la palabra del Señor como la tenemos que ver de manera gubernamental, ¿sí? El Señor te mete y te introduce a una realidad extraordinaria en la que obviamente y evidentemente la iglesia empieza a tener una mayor gloria. Creo que los próximos años esto será mucho más evidente, ¿no? Porque seremos muchos mirando la palabra de la manera que la tenemos que mirar, viéndola de manera gubernamental y simplemente viendo luego lo que la palabra está produciendo
Por causa del creer. Por causa de creer lo que Él está diciendo. Dios dijo y fue hecho. Dios dice y es un hecho. Necesitamos salir rápido de la costumbre y empezar a mirar la palabra con esos ojos de hijos que reconocen la autoridad de papá y simplemente corresponden su deseo. Y luego esperan que todo lo que se dijo simplemente se manifieste. Hemos aprendido y todos estos años, y ahora sí voy a tratar de dejar un poco la estructura de la palabra, pero es bueno recorrerla o recorrer un poco por lo que el Señor nos ha hablado. Pero quiero ser fiel al Señor. Y sé que el Señor está también rompiendo en mí ese molde que muchas veces tenemos, ¿no? De seguir estrictamente lo que nos habló y lo seguimos en nuestro espíritu. Pero quiero hablarle de cosas que nos tocó vivir por causa de darle mucho lugar a la razón o a la costumbre de hacer cosas solo porque todo el mundo lo hacía y nos perdimos de hacer lo que el Señor esperaba de la manera que Él esperaba. Y han sido años extraordinarios por causa de decir, basta, Daniel, con el protocolo que vos te pusiste y empezá a seguir lo que el Señor está diciendo para que puedas vivir una realidad. Que deje de ser un hipócrita, que deje de ser lo que me salía muy bien con palabras, pero a la hora de hacer, a la hora de proceder, no era de la misma manera, no era de la forma que Él quería expresarse. Entonces el Señor empezó a trabajar en nuestro espíritu, empezó a atalayarnos en nuestro espíritu y empezó a mostrarnos la manera correcta de proceder y nos sacó de esa costumbre. Entonces empezamos a ver que las cosas que estaban trabadas empezaron a destrabar simplemente por creer, simplemente por ir hacia donde el Señor nos estaba dirigiendo. Y nos encontramos con una realidad que para nosotros era completamente desconocida. Muchas veces nos pasó de que teníamos un momento, una discusión o cualquier cosa que veíamos que era recurrente, era una traba, y el Señor en su momento intervenía y nos decía, hacelo de esta manera. Y cuando uno echaba mano de lo que la palabra del Señor nos proponía, simplemente pasaba lo que Él nos había dicho. Entonces nos avivamos y empezamos a hacer caso a lo que el Señor nos estaba proponiendo, omitiendo toda la razón que muchas veces venía, pero mirá que esto, que lo otro. No, silenciábamos todas las voces que teníamos en la mente que nos generaban un montón de distracciones y nos hacían perder de lo que el Señor estaba hablando ahora, de lo que Dios estaba diciendo ahora, de esta palabra gubernamental. O sea, esto incluye todo el globo terráqueo, no es solamente Bolivia, Argentina, incluye al globo terráqueo, incluye a todo el mundo. Y cuando usted empieza a recorrer las diferentes naciones por la gracia del Señor, nos encontramos con otros hermanos que habían estado viviendo lo mismo que nosotros y habían sido destrabados de lo mismo por causa de creerle al Señor, por creerle al Señor, y vieron una realidad extraordinaria y podíamos compartir eso extraordinario que estaba pasándoles. Y nos encontramos en similitudes de cosas que habíamos pasado temporalmente, pero créame que todo lo temporal colabora a que la realidad celestial se manifieste. Dígame si no. ¿Cuántas de las cosas que muchas veces tuvimos que pasar financieramente, matrimonialmente, no nos colaboraron a ver un poco más claro al Señor? Pero ¿cuántos de nosotros nos distraemos, ¿no es cierto?, cuando pasa una cosa de esa y podemos ver que al final solamente estábamos acostumbrados a ir a la congregación porque la palabra gubernamental a la hora de la tribulación no está? Cada vez que viene la tribulación echamos mano de la razón o de lo que nos acostumbramos, de la manera que nos acostumbramos a andar por la vida y nos olvidamos de la palabra que ha sido dada en este hoy, en este ahora. O sea que lo que el Señor nos está hablando aquí ahora, obviamente nos está atalayando de lo que viene para
dentro de unas horas. Después llegamos a casa, no sabemos por qué nos pasan ciertas situaciones. Mi hermano, estamos siendo expuestos a una palabra gubernamental para que vivamos ahora. El apóstol nos está hablando tan claramente del ecosistema. No podemos pensar que esto va a pasar de acá a unos años. Esto ya pasó. Esto está pasando ahora, en este mismo momento, que el Señor nos introdujo a una realidad que nos estábamos perdiendo de disfrutar por no ver el momento gubernamental que se estableció en la cruz. El Señor desde ese momento nos habilitó un ecosistema completamente. Es como cuando usted sale de acá, ¿no? El calor que hace, pero cuando usted viene aquí adentro, hay aire, está fresquito, le dan agua, usted la pasa bárbaro. Y sobre eso el Señor le da palabra. Pero cuando usted sale de acá adentro, ¿no? Y si usted vive esto como una costumbre, lo que va a pasar es que va a dejar todo en el marco del olvido y se va a ir afuera y va a poner el piloto automático, va a seguir viviendo como a usted le parece. O sea que el conductor, o sea Cristo, solo conduce aquí adentro, pero ahí afuera ya no lo vemos. Por eso el relato que el Señor tiene, que es gubernamental, que afecta a todo el globo, muchas veces se pierde en nosotros y no se puede ver el camino en nosotros por esta razón, porque cae en el marco de la incredulidad. Y nosotros decimos, no, pero yo creo, pastor, yo creo. Si nosotros creemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿por qué nuestro proceder no es el que Cristo espera? Si nosotros creemos, Señor, yo creo tu palabra, yo creo lo que tú nos estás hablando por tu Espíritu, pero cuando salgo de acá, ¿por qué esa realidad que yo digo acá que creo no pasa? Llego a casa y procedo de la manera que yo me acostumbré. Dígame si no. Podemos tener respuestas extraordinarias frente a una conversación espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Pero tu realidad en el hecho, en el ahora, en lo que Dios dijo que debería ser, te pregunto y nos pregunto, ¿pasa o no pasa? ¿Nos pasa lo que Dios dice? ¿O solo me pasa lo que escucho decirme a mí mismo? Tenemos que cambiar el diálogo, tenemos que cambiar la conversación, tenemos que empezar a escuchar lo que se está hablando arriba. Diga conmigo, arriba, aquí adentro. Y dejar que eso que se habla aquí arriba, con el Padre, con el Hijo, simplemente sea, simplemente se dé, simplemente se manifieste, simplemente sea real. Que esa conversación que estamos escuchando aquí ahora se haga propia. Que todo lo que escuchamos al Padre decir de nosotros lo creamos de verdad. Que creamos todo lo que Dios nos dice a través de su Hijo. La palabra no lo va a conducir a un camino de derrota. La palabra no lo va a conducir a una vida de fracaso. La palabra lo va a conducir por todo lo que Dios quiere que usted viva y nosotros vivamos, porque el Señor está levantando su iglesia gloriosa para que la pueda exhibir a un mundo que no sabe cómo y de qué manera proceder, de qué manera encaramos las situaciones que vienen de aquí para adelante, de qué manera resolvemos los problemas que tenemos políticamente, dejando que Cristo gobierne, que Cristo se exprese. Si nosotros seguimos creyendo que siendo iglesia, que viniendo acá y solamente viniendo acá porque nos exponemos a la palabra, pero no entendemos que el Señor nos está reeducando para que salgamos afuera y tomemos los lugares que hemos abandonado por años y empecemos a hacer un ejemplo de la vida progresiva, siendo fieles representantes de su reino por causa de creer en lo que Dios está diciendo ahora. Dios está relatando constantemente la constitución celestial y nosotros estamos expuestos a ella y nosotros tenemos que vivir como ciudadanos celestiales y nosotros tenemos que vivir como hijos y nosotros tenemos que ser fieles representantes. Nosotros tenemos que mostrar el verdadero progreso, que no tiene que ver con cosas, porque muchas veces el progreso que nosotros creemos que nos va a llevar a una realidad nos termina arrancando de la iglesia. El verdadero progreso es cuando Cristo quiere darte todo lo que Él mañana puede tomar. Porque muchas veces le llamamos progreso a algo que yo crecí financieramente, pero cuando Cristo viene por aquello que te liberó, ¿qué pasa en nuestro interior?
Entonces todo lo que dije creer ya no lo creo. Porque ahora están tomando lo que es mío. Entonces no entendimos nada. Si el Señor nos permite progresar, que ese progreso no se pervierta en nosotros. Si el Señor nos permite crecer financieramente, que eso que crecimos financieramente no nos saque de lo que el Señor está hablando aquí ahora. Si el Señor dice, necesitamos proyectar y necesitamos hacer esto, necesitamos levantar más hombres y mujeres y enviar hombres y mujeres y tener más misioneros y ahí estoy yo, ¿no? Que progresé, pero mi oído se cauterizó porque creí para mí y no para Él. Pero cuando tenemos el oído liberado, el Señor simplemente hace en nosotros lo que por su palabra dijo que pasaría. Necesitamos hacer una evaluación y yo no le pido que se tome mucho tiempo para ver en qué posición estamos. Si estamos en la costumbre o de verdad estamos en el amor que busca llenarlo todo de Cristo, que entendió el fin de la palabra que fue enviada. La costumbre habla de patrones de conductas repetitivos que no hablan de la voluntad del Señor en nosotros. Sí hablan de las cosas que hacemos ¿Cómo lo puedo describir, ¿no? Cuando alguien hace algo una y otra vez, ¿no? Como aquel que se tropieza con la misma piedra. ¿Cómo? Automático, como decíamos antes. Y no vemos esa vida progresiva, que vamos de victoria en victoria, de poder en poder, por causa de creer. Necesitamos quebrar en nosotros. Necesitamos trabajar en nosotros. ¿Por qué, pastor? Necesitamos trabajar por quien domina. Nuestra mayor lucha es contra nosotros mismos, contra nuestra propia razón. Son tan fuertes las conductas que hemos adquirido por costumbres, por tradiciones, son tan fuertes. Pero hoy estamos en un ecosistema siendo reeducados. Por eso necesitamos tener una mirada gubernamental hacia la palabra del Señor. Porque eso va a ser lo que nos va a destrabar la vida. Eso va a ser lo que nos va a sacar de lo que nos hemos acostumbrado a hacer. Estamos en un tiempo extraordinario. Estamos en un tiempo donde la historia está siendo afectada por el relato de Dios. Yo no me quiero perder de eso. Yo no me quiero perder sentado en una silla repitiendo patrones de conductas que solo hablan de mi congregar en un lugar. Yo quiero ser entrenado para ser la voz de Dios ahí afuera. Quiero ser entrenado, quiero ser educado para ser la expresión de Dios ahí afuera. Que cuando me vean lo puedan ver y puedan sumarse a la conversación en la que estamos. Necesitamos cambiar las conversaciones. Necesitamos afectar en el sistema en el que estamos. ¿Sabe cómo cambiamos las conversaciones siendo lo que nadie espera que usted sea? Siendo de Cristo podremos proceder de la manera que realmente el mundo necesita. Es por eso que quería hacer esta base para que en el final de lo que quiero exponer, quiero hablar un poco de lo que se viene para cada uno de nosotros. Y tiene que ver con esta mirada hacia la palabra, hacia la persona de Cristo y de nuestra manera de corresponder la voluntad del Señor. Estamos en días extraordinarios,
Pero créame que se viene un tiempo de mucho trabajo, donde cada uno de nosotros será parte de esta expresión global, de este relato global que el Señor está anunciando a toda su iglesia. Cada persona que está expuesta a su voz, créame que mañana no será lo mismo. Mañana empezará a vivir una realidad, que es la realidad celestial. Lo que Dios dice que pasa, eso pasará. Vivamos juntos en la unidad del Espíritu, para que mañana veamos juntos todo lo que Dios dijo en estos días. Falta mucho por decir, y créame que estamos muy deseosos de poder escuchar la voz del Señor. Pero hagamos algo, simplemente quería hacer una base para poder escuchar a nuestro apóstol. Tengamos una mirada gubernamental, porque todo lo que se diga ahora no es para que sigas en una costumbre, sino para que seas esa expresión de amor que el Señor necesita evidenciar. El Señor nos está hablando aquí y ahora para que esto pase y no quede en el marco de lo que algún día podría pasar. Esto pasará, esto lo vamos a vivir y esto lo vamos a disfrutar juntos. Amén. No nos acostumbremos, salgamos de las costumbres, vivamos en el amor del Señor, que constantemente se renueva, que constantemente sí busca una forma de expresarse a este mundo que está desesperado por ver una clara manifestación de estos hijos. Porque uno no, cuando lo recibe, lo ve, lo entiende, porque ha estado viviendo un proceso. Y obviamente cuando el Señor te destraba la vida, querés que le pase al resto. Y de verdad que eso está pasando cuando empezamos a ver las señales, cuando el Señor empezó a iluminar nuestro camino a través de la verdad, empezamos a disfrutar de esta realidad, que simplemente luego alcanza a otros y esos otros son añadidos a la iglesia del Señor. Luego esos añadidos hacen que otros se añadan y así la verdad es progresiva, porque de verdad que es representativa, porque verdad es que lo que ha oído el Señor decir lo vive y lo expresa. Por eso quiero orar junto a ustedes para que todo lo que el Señor pueda relatarnos hoy no quede en el marco de la costumbre, sino que esté en el marco del amor y que todos de aquí salgamos revestidos con mucha autoridad en el Señor para expresar lo que Él está diciendo en este presente continuo en el que estamos. Lo que Dios dice será una realidad. Creamos, por favor, creamos todo lo que el Señor está hablando en estos días y simplemente luego dejemos que se exprese por medio nuestro. Amén. No nos acostumbremos. Salgamos de las costumbres. Amén.